Mi familia, seguimos con don Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. Hay un tema que quiero tocar con don Guillermo y es la campaña para anular los $10 que de manera abusiva se le están cobrando todavía a los dominicanos del exterior como un impuesto clandestino. Quiero hablar sobre eso y también sobre la crisis que ha planteado la instalación de campamentos de refugiados haitianos en la República Dominicana, porque entiendo que son dos temas que preocupan a la diáspora. Cuando usted quiera puede Sí, comenzar. vamos a comenzar con lo primero. Mira, Alianza País, el equipo de coordinación de aquí, de la ciudad de Nueva York, ha librado una batalla en la que tú jugaste un papel también extraordinario, precisamente para reclamar el derecho que tenemos los dominicanos de ser respetados como dominicanos. Porque hacerle pagar a un dominicano $10 como si fuera un turista, como si fuera un extranjero, es un irrespeto a la nacionalidad que nuestra y es además inconstitucional. Porque es la Constitución la que nos da la condición de dominicano y en esa virtud, al considerarnos la condición de dominicano, no puede un órgano administrativo y mucho menos por un decreto variarnos la nacionalidad. Por eso es inconstitucional y es una práctica lesiva, como decía, irrespetuosa. Esa campaña hay que mantenerla porque hay que lograr que eso se regularice. Pero ese es uno de los abusos que se comete con la comunidad. Y el pasaje de avión. Es decir, cálculos hechos de manera general, habla de $133 de impuestos de distinta naturaleza que deben pagar los dominicanos, desde $20 al salir, y además de eso una cantidad de impuestos que hay que pagar por el propio todo lo que se le ha ido ocurriendo sumarle a ese boleto de avión. Entonces, eso es otra demanda que Alianza País levanta y también defiende, y es la reducción del costo de ese boleto de avión, sobre todo todos esos impuestos que se le han ido agregando, abusando de la comunidad dominicana en el exterior. Pero hay otro elemento, también los abusos de la línea aérea, porque son otros abusos. Por ejemplo, tiene sentido que haya que pagar 40 y pico de dólares por la primera maleta. Eso, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que ese sea el trato que le da el Estado Dominicano y que permite el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, que se le dé al dominicano que retorna a su país en unas vacaciones, en un fin de semana, o que va porque un familiar murió o enfermó, o porque va de vacaciones? Y lo que el gobierno vea en ese dominicano que está retornando por esos días, lo que vea como si fuera un vampiro, cómo extraerle sangre, cómo extraerle recursos. Una comunidad como la dominicana en el exterior, que aporta y ha roto récord, más de 10.000 millones de dólares al año en remesas, solo en remesas. No estamos hablando otro tipo de aporte que hace la comunidad de otra naturaleza, en inversiones de otro tipo. Estamos hablando en remesas, más de 10.000 millones de dólares, que yo digo que es el aporte económico más democrático que recibe la economía, porque ¿a quién es que se le envía la remesa? Esos $50, esos $100 se le envía al padre, al hermano, al hijo,
al tío, a la abuela, que es normalmente pobre o muy pobre. Por tanto, esos 10.000 millones de dólares se distribuyen horizontalmente en el territorio nacional. Benefician a la población pobre y muy pobre del país. Entonces, la estabilidad económica y social de la República Dominicana depende en mucho de esas 10.000 millones de dólares en remesas. Por tanto, la comunidad dominicana en el exterior debiera ser tratada por el gobierno como la gallina de los huevos de oro. Pero que no haga como hizo el cuento, que para saber de dónde salían los huevos de oro mató la gallina. Exacto. Porque lo que están haciendo, abusando con impuestos, es matar la gallina de los huevos de oro. Cuando debieran al revés, debieran estimularla. Es decir, el gobierno debiera tener una política, lejos de estar multando a los dominicanos con esos impuestos ilegales, abusivos, debieran estar restituyéndole facilidades a los dominicanos que residen aquí en Estados Unidos para que vuelvan al país, para que visiten el país, para que las familias se encuentren como compensación de los más de 10.000 millones de dólares que cada año está aportando la República, los dominicanos en el exterior. Entonces, esas dos cuestiones, no solamente lo de los 10 dólares, sino la reducción del boleto, la eliminación de una serie de impuestos abusivos que se le ha puesto al boleto, y además los abusos que cometen algunas líneas aéreas, como ese caso que estoy mencionando, de ponerle un costo a la primera maleta y otros más. Incluso hemos visto las denuncias de los abusos que se cometen, sobrecargan los vuelos. Además de eso, hay líneas que el dominicano se pasa 3 horas en un viaje o más y no le brindan Cancelan el vuelo y no le brindan un almuerzo. Exacto. Es decir, me contaba alguien que salió a las 11 de la mañana del aeropuerto y llegó aquí a las 2:30. Y durante ese trayecto, que son 3 horas y media, le brindaron una bolsita con unas galletitas que además eran tan malas que tuvo que dejarlas. Y se me pasé, decía él, casi 4 horas tragando aire en el avión. Así mismo me decía, yo me reía muchísimo. Entonces, eso es abusivo, pagando además su boleto y un boleto caro, lleno de impuestos y además con esa situación. Es decir, entonces, Alianza País se hace eco de cada una de esas denuncias, de cada uno de esos reclamos, lo levanta, porque para eso es que existimos aquí, para defender los derechos de la comunidad y para reclamar el trato justo que se merece la comunidad dominicana. Bien, por último, don Guillermo, yo sé que usted tiene una agenda bien apretada. Estamos mirando el tema de la construcción de refugios a nacionales haitianos en la República Dominicana, que parece ser una intención clara del gobierno de Joe Biden y que le ha merecido críticas fuertes de distintos sectores, tanto en la diáspora como en la República Dominicana. ¿Realmente usted entiende que esa es una decisión correcta o qué usted piensa? Mire, el problema haitiano es muy complejo. Ese es uno de los problemas. Y evidentemente la República Dominicana no debe ser, digamos, el escenario para pretender que la complejidad del problema haitiano se solucione en la República Dominicana. Es decir, no es verdad que la República Dominicana puede representar la solución para los 10 millones de habitantes que hay en Haití. Y por tanto, Haití requiere de una reacción de la comunidad internacional y además de eso de ayuda humanitaria. Nosotros incluso hace unos 3 meses planteamos la necesidad de que la comunidad internacional crear un fondo de 100.000 millones de dólares
con un plan de desarrollo y evidentemente sin ladrones que administraran esos 100 mil millones de dólares para que se planteara un plan de desarrollo en Haití, en las distintas áreas, que interviniera en la educación, en la salud, en el trabajo, etc. Porque efectivamente la República Dominicana, que tiene problemas muy graves, también de pobreza, de desigualdad, de desempleo, no puede ser la solución al problema grave que hoy tiene Haití, que además de ese problema social, también tiene el otro problema, que es que prácticamente no hay un gobierno, en un sentido estricto, sino que está el territorio controlado por bandas. En ese escenario no es creando refugios en la frontera dominicana como se va a solucionar ese problema tan complejo, y no es la República Dominicana la solución a ese problema. Ahora, nosotros lo que hemos exigido de este gobierno, como lo hemos exigido de los anteriores, es que tenga una política integral frente al problema haitiano, frente a la migración haitiana. Lo primero que debo señalar es por qué migra el haitiano. Porque vamos a asumir que vamos a llamar a eso el problema haitiano. ¿Por qué migra el haitiano a la República Dominicana? En primer lugar, porque en la República Dominicana tiene un estado de necesidad. Tiene un estado de necesidad que no puede satisfacer en su territorio. Pero, ¿por qué migra a la República Dominicana, entre otros lugares? Porque en la República Dominicana encuentra trabajo. Entonces, no puede tener el gobierno una política hipócrita. Por un lado, permitir que las mafias comercien con el migrante haitiano, que lo transporten, que lo lleven, que los empresarios dominicanos y que los constructores dominicanos empleen la mano de obra y lo permita, y por otro lado entonces tenga un discurso que parecería que eso no está sucediendo. Entonces no, tiene que haber una política integral. Es decir, el gobierno dominicano tiene que tener un verdadero control de la frontera. Primero, los consulados no pueden estar controlados por mafias, vendiendo y haciendo negocio casi de trata de personas. Si existe una ley en la República Dominicana sobre la mano de obra extranjera y la mano de obra dominicana, que aplique la ley y que la aplique sobre todo al empleador que la viola. Porque el haitiano llega porque le dan trabajo. Ahora, ¿quién le da trabajo? Alguien que se quiera aprovechar de su condición de debilidad. ¿Y por qué? Porque no hay seguridad, no tiene que pagar seguridad social. Y en muchos casos el empleo termina porque cuando llega, como dicen allá, la camiona, salen huyendo. Y entonces muchos de esos que tienen que salir huyendo no regresan o no pueden regresar. Y bueno, en todo ese problema tan complejo, lo primero que necesitamos es que el gobierno tenga una política integral frente al problema de la migración haitiana. Y esa política integral implica todas estas cosas. Nosotros tenemos que lograr, y esto es algo que yo vengo planteando, como conjunto tenemos que lograr en un proceso, no será algo a corto plazo, pero tenemos que empezar un proceso para la dominicanización de la mano de obra, sobre todo en las áreas en las cuales se ha ido dando una sustitución de la mano de obra dominicana en perjuicio del trabajador dominicano. Por ejemplo, hay lugares donde ya se admite que el 80% de la mano de obra es extranjera. Entonces, nosotros tenemos como Estado que plantearnos seriamente, tenemos que iniciar un proceso de rescatar esa fuente de empleo, porque los dominicanos tenemos mucho desempleo y hay muchos que al no encontrar empleo, entonces lo que hace es que emigran. No, entonces el Estado tiene que definir una política para rescatar la mano de obra, dominicanizar la mano de obra en un proceso. Porque esto en gran medida va a evitar
no solamente esta situación de conflicto permanente, sino que parte de la razón por la que se le da trabajo al haitiano en desprecio del dominicano es porque las condiciones en que se pone a trabajar el haitiano son de mayor rentabilidad para el productor agropecuario o para el constructor. Entonces, una de las cosas, dominicanizar la mano de obra significa exigirle también establecer unos criterios de cuáles son las condiciones, cuál es el salario, cuál es la protección que debe dar el empleador al trabajador. En ese proceso, quiero dejar esto bien claro, en ese proceso en el cual se vaya asimilando la mano de obra dominicana, rescatando la mano de obra dominicana en las distintas áreas productivas, digamos, y llegáramos de nuevo a la situación ideal que está planteada en la ley del 2080, es decir, 20 en cada producción se admita el 20% de extranjeros y el 80% dominicano, ambos, dominicanos y extranjeros, tienen que tener las mismas condiciones laborales. Es decir, usted emplea a un extranjero, usted tiene que tenerle seguridad social, usted tiene que tener el salario, el mismo salario que usted le paga al extranjero. ¿Para qué? Para que efectivamente no sea un atractivo para el empleador. Déjame emplear a este extranjero ilegal porque él está expuesto a que yo pueda aprovecharme de su condición de debilidad y de vulnerabilidad. Entonces, al hacer eso, entonces estoy perjudicando al dominicano que no puede trabajar en esas condiciones. Es decir, todo esto lo que en definitiva significa es que el gobierno a gritos hay que pedirle que defina una política integral frente al tema migratorio. Porque hasta ahora lo que tenemos es una política reactiva. Cada vez que queremos alardear cosas y exhibir cosas, entonces utilizamos eso. Y eso es politiquería, ¿no? El gobierno debe decir, estas son las condiciones en las cuales vamos a permitir la migración. Para traspasar la frontera, vamos a sanear esta frontera. Los que están allí, el que participe en mafia, en trata de personas, en comercio ilegal de migrantes, va a recibir la sanción y efectivamente crear los mecanismos de sanción. Y vamos a definir a 1 año, a 2 años, a 10 años el proceso de dominicanizar, de rescatar la mano de obra dominicana en la agropecuaria, en la construcción, en el turismo, en las distintas áreas. Y vamos a llevar la población de trabajadores a el esquema en el cual está establecido en la ley, digamos que eso fuera ratificado, 80 dominicanos y 20 extranjeros en cada área. O sea, vamos a regularizar esta situación. Bien, mis amigos, no hay tiempo para más. Quisiéramos seguir conversando muchos temas que tenemos en el tintero con don Guillermo Moreno, pero no hay tiempo para más. Será en otra oportunidad. Gracias por la amabilidad de su atención. Gracias a Alianza País por permitirnos hacer este programa desde sus instalaciones en Nueva York. Y sobre todo, gracias a ustedes, amables televidentes, que están ahí siempre, entre líderes. Buenas noches.